Hola, bienvenidos a su programa Ciudad y Campo. Hoy una emisión muy agropecuaria con un personaje ilustre de esos que marcan historia, que en todos los temas de café, de lo que ha venido pasando, de lo que sucede en el campo, indudablemente siempre sale a relucir. Y pues bueno, hoy lo escucharemos nuevamente, porque por mucho tiempo anduvo tras cortinas. Esperamos que hoy sea mucho más activo, mucho más proactivo, más participativo, y parece que podrá ser así. Licenciado Víctor Sánchez Trujillo. Víctor, bienvenido. ¿Qué onda, Fernando? Gracias por la estás? invitación. Bien, médico. Contento de que ya se me haya hecho estar aquí contigo. Te perseguí por muchos meses. Has sido de los más asediados, lo reconozco, y finalmente accediste. Son tiempos de cambio. Mira, andábamos entre que haciendo la paella, los chilaquiles y demás ahí en el restaurante, como sabes, pero también ciertamente ocupados en otras tareas que implicaban que era necesario que nos mantuviéramos, por lo menos esa era mi convicción, alejados de la opinión o alejados de participar de este tipo de espacios para esperar el momento oportuno, creo. Fíjate que no puedo perder la oportunidad de hacerte dos preguntas que siempre hemos tenido, que se han desarrollado en el medio desde que te conocemos. Porque conocemos tu expertise en el campo, pero hay dos preguntas que obligadamente te tengo que hacer. Bienvenidas. La primera Dispara, Fer. Tú eres eres licenciado en administración. Es correcto. Has tenido una serie de puestos. Y resulta que eres un experto, que lo eres, en los temas del campo. ¿Cómo es que se da eso? O sea, un licenciado en administración, invasor del sector agropecuario, sí. el sector te invadió a ti. ¿Quién te metió aquí? ¿Fue de rebote? Híjole, ¿Qué Fer. pasó? Mira, es una pregunta bien bonita la que me haces, porque soy creyente, yo soy hombre de fe, y yo siempre creo que la vida te pone también en rutas, en caminos que te generan experiencias y riquezas invaluables. Esta es una. Como bien dices, soy licenciado en administración, pero cuando concluyo la universidad me invitan a participar en política y yo soy candidato a regidor con Ana Laura Ortega, con el PRI en ese momento, y era yo tercer candidato a regiduría. Como saben, perdimos por 400 votos, gana el PAN, y por esa diferencia entran 5 regidores del PAN, y entonces de ser el tercero me convierto en el 8º regidor. En ese entonces, creo que ya no es ahora así, la comisión que te correspondía era por prelación, es decir, de acuerdo a la lista de la ley orgánica municipal, ¿qué regiduría te toca? Entonces, a ver, la 8ª, pues desarrollo agropecuario. Resulta que este licenciado en administración, que si hubiéramos ganado, me hubiera correspondido servicios públicos, que era más acorde quizás a la administración como tal, pues resulta que me toca echarle para adelante con desarrollo agropecuario en Cuernavaca, ¿no? Y obviamente sí, por supuesto, yo dije, bueno, pues de entrada, ¿qué es el desarrollo agropecuario? Y luego en Cuernavaca, ¿qué vamos a vender los cocos de Plan de Ayala o a sembrar cebollas en los camellones o qué hacemos? Casualmente no existía tampoco la Dirección de Fomento Agropecuario en el ayuntamiento, la creamos. Eso fue lo que negociamos con Sergio Estrada y logramos que además se ampliara la comisión a Desarrollo Agropecuario, Mercados, Comercio y Abasto. Y ese trabajo de 3 años, pues francamente nos metimos a saber que sí hay mucha actividad agropecuaria en Cuernavaca, en toda la zona colindante con Temisco, lo que es Chipitlán, San Antón, que hay campos de cultivo temporaleros, pero también hay riego. Se impulsó mucho la hortaliza baby, frutales, nada menos aguacates en Buenavista del Monte. ¿Qué más que por supuesto, lo que es los invernaderos, no en flor de corte, pero sí en desarrollo de viverismo? Y esa tarea pues fue lo que me acercó primero al tema agropecuario. Ya después con la campaña con Sergio, cuando me invita a apoyarle en su campaña, ahora apoyando a un gobierno que iba a encabezar Sergio en el PAN, pues mi tema en la campaña fue igual el campo, porque compramos unas trilladoras, porque compró el ayuntamiento unas trilladoras, ayudamos mucho en ese sentido a neutralizar los costos elevados que le querían meter los trilladores y condicionar la venta del sorgo, y rompimos frontera de Cuernavaca, ya trillábamos en Xochitepec, en Temisco, a veces mandábamos las máquinas incluso hasta Tepalcingo. Así que cuando termina la campaña, y sorprendentemente para muchos gana Sergio, pues esa disyuntiva me da, ¿no? Oye, ¿qué prefieres? ¿Apoyarme en otra área
o en desarrollo agropecuario, que finalmente fue lo que viniste trabajando. Y le dije yo lo que ahora te contesto después de mucho rollo, ¿no? Le dije, mira, esta segunda me atrae, pero vas a tener dos broncas. La primera, tu partido no fácilmente te va a permitir que yo me haga cargo de esa secretaría, porque hay mucho contacto social y político con la gente. Pero luego lo más complicado, hermano, va a ser, en efecto, cómo explicarle a los gurús del sector, al gremio de agrónomos, de médicos veterinarios, de desarrollo rural. Claro, por supuesto, y vaya que hay gente talentosísima en el sector, que un licenciado en administración que confunde las vacas con las bicicletas va a hacerse cargo de ese tema. Y él corrió el riesgo conmigo porque le pedí, le dije, yo creo poder, si me das chance de una sola cosa, conformar un equipo que compense lo que yo desconozco. Y es ahí cuando me encuentro con maestros de vida hermosos que hasta la fecha les tengo un gran cariño, a los Sánchez Mejorada. Además un equipazo que hoy en día siguen vigentes la mayoría de ellos. Es correcto. Ese fue el éxito. Que Sergio, el gobernador, me permitiera conformar un equipo sólido. ¿Qué te digo? La doctora Nelly en ganadería con el impulso a la certificación de calidades sanitarias en la ganadería, con los Sánchez Mejorada, te digo, tanto Héctor Sánchez en paz descanse y Luis Sánchez, que le tengo un aprecio, una admiración enorme, Juan Carlos Ocampo, que ya venía conmigo desde el ayuntamiento en el tema agrícola, pero muchos otros, desde entonces Albino Franco ayudando a la Secretaría al rescate y reimpulso de granos básicos, Chava Rivera con una tarea fundamental de la organización de la producción desde lo básico. Nos metimos en acuacultura, en ese entonces con Irinea Barenque, que fue la primera directora que se creó la primera dirección de financiamiento rural que no existía, con Hugo Mariaca. Se generó, porque era el absurdo que no existiera, la dirección de comercialización, ¿no? Tuvimos dos directores, uno falleció y luego ya fue Octavio Cervantes. Ese fue el éxito. Y eso es lo que a mí me permitió hasta la fecha aprender mucho de lo que hoy creo medianamente conocer del sector. Un secretario, entonces, una persona que llega a tener esta responsabilidad, por supuesto, lo primero que debe de tener una oportunidad es ser orquestador, ser un coordinador de esfuerzos. Y eso es lo que sí me permite mi profesión, ¿no? El coordinar. Perfecto, porque sí, fuiste secretario de Desarrollo Agropecuario mucho tiempo. Esa a mí me tocó, es cuando yo empiezo de alguna manera a entrar al sector aquí en Morelos. Y no había muchos motivos de queja, me acuerdo en aquel entonces, porque además había recursos. Pero la segunda pregunta obligada es, tú ganas una elección para diputado federal en el 5º distrito, si más no me equivoco. Es correcto. Porque además traes toda esa fuerza del desarrollo agropecuario y ganas un distrito agropecuario. Pero en los andares, bueno, nos ha tocado andar por muchos lugares del estado. Hemos escuchado la frase clásica cuando hablamos de Víctor Sánchez Trujillo, después de que ganó, nunca más se presentó, o pocas veces, tampoco nunca más, sería muy abusivo de mi parte decirlo, pero que pocas veces te presentaste en tu distrito a hablar con la gente, a reconocerles los que te apoyaron, los que votaron por ti. ¿Qué les dirías a esa gente o qué tendrías que platicarnos al respecto? Mira, Fer, afortunadamente lo que te voy a contestar es fácilmente medible. O sea, se puede ir fácilmente a revisar lo que voy a contestar, que es si es cierto o falso. Cuando se es diputado federal, dejas de tener la responsabilidad ejecutiva. No es tu tarea el ir y resolver, sino ir y conseguir las herramientas con las cuales los que tienen la tarea ejecutiva lo puedan hacer. Y a eso me clavé. Yo me clavé en las dos comisiones fundamentales, tanto desarrollo rural como desarrollo agrícola, la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados Federal. Fui subcoordinador, de hecho, del grupo parlamentario para poder negociar el presupuesto especial concurrente. Resultado, Fernando, a lo largo de los 3 años, y lo puedes revisar fácilmente, de Alianza para el Campo, que Morelos tenía 120, 130 millones el último año que yo tuve la oportunidad de coordinar, lo incrementé como diputado federal a 240 millones de pesos al año. Metimos 3 programas que no existían en Morelos y que no necesitó meterle dinero el gobernador para que tuviéramos esos programas. Uno, fundamental, Programa Especial de Seguridad Alimentaria, que solamente existía
con pretexto de la marginalidad en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y una parte de Tabasco. El famoso PESA. PESA. 100 millones de pesos cada año, Fernando, sin que el Estado tuviera que meterle un peso. Como su nombre lo dice, es un programa que lamentablemente ya no existe, que su condición no es que la gente del medio rural tenga producción para que venda, no. De entrada, para que pueda tener un autoconsumo, una autosuficiencia. 100 millones cada año es lo que me... El programa PESA siempre funcionaba. Ah, sí, pero Morelos no lo tenía. El otro programa que generé, y suena petulante, pero así fue, no podías llegar a México a negociar un programa nomás para tu estado. Entonces, genero un programa nacional, pero con características de beneficio para Morelos, en algo que sigo creyendo que es fundamental para Morelos, que es la agricultura bajo condiciones controladas. Nomás que le puse ahí de apéndice para productores menores a 3 hectáreas, que en el país, como sabes, Morelos es de los pocos estados que tienen esa densidad por ejidatario. Porque finalmente así es un poco la cuestión agropecuaria, pero mira, me da mucha pena. 75 millones cada año para ese programa trajimos. Te voy a interrumpir ahí. Sí, Fer. Quédate con esa idea, porque tenemos que seguir, nos quedamos con los 75 millones para ese programa, porque tenemos que ir a un corte. ¿Va? Vamos al corte y regresamos, ¿te parece? Sí, Fer. Vamos a un corte, Ciudad del Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Solo por Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Te esperamos. Estamos de regreso, mi nombre es David Alanís y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta ViX Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos. Y por supuesto, tu opinión es importante. Estamos de regreso en su programa Ciudad de Campo con el señor Víctor Sánchez Trujillo, un experto en el sector agropecuario. Nos estamos platicando de tus gestiones como diputado federal. Es lo que te toca. De los 75 millones. Platícanos. Como diputado federal, tienes ciertamente el alinearte con lo que son los propósitos del Estado, del gobernador y de los titulares de la dependencia, para que puedan resolverse las broncas, los problemas. Y es ahora esas instancias las que les corresponde hacerlo. A mí lo que me correspondió, y como te acabo de informar con cantidades muy importantes, la gestión a lo largo de esos 3 años fue muy favorable para el campo morelense. Ya hubiera yo querido tener la responsabilidad de su ejercicio. Lo que yo hubiera logrado con ese equipo de trabajo que bien comentaste hace rato, no yo, el equipo de trabajo, lo que no hubiéramos logrado con esos recursos manejados de manera honrada y de manera correcta. Y eso no ocurrió. Pues sí, siempre es un tema difícil, pero hablemos del presente y de lo que viene, porque finalmente los tiempos políticos están que arden, estamos en los tiempos de definición y tú eres una parte importante en estructuras o en equipos de trabajo, porque además tú eres un liderazgo, tú tienes un liderazgo en el sector.
el sector tanto agropecuario como desarrollo económico, etcétera, ¿no? Pero hablemos del sector agropecuario, cómo resolver muchas problemáticas que hoy se siguen presentando y que están agravando, porque ninguno podríamos decir que ha mejorado. Al contrario, ¿no? Hay cadenas que están prácticamente desahuciadas y otras que están en el proceso de hacerlo. Hablemos, por ejemplo, de la cadena de los invernaderos, jitomate, las hortalizas, toda una serie de daños agroecológicos que han venido dañando las estructuras, productores que han abandonado la actividad o que rentan los espacios, lo que fue un programa de desarrollo. Hoy prácticamente, si el 40% de los propietarios, 30% de los propietarios de los invernaderos lo hacen ellos mismos, es mucho. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se resuelve? Mira, partamos por el origen. Convenzámonos de que esa es la actividad donde hay agua, donde hay calidad de clima y donde hay áreas de comunicación, que es lo mejor para que los campesinos tengan una retribución económica. Y Morelos lo tiene. Es decir, tiene un promedio de clima al año que le permite que el invernadero pueda trabajar sin necesidad de elementos más agresivos para enfriar o para calentar el invernadero. Tiene agua de pozos profundos, que es el agua de la mayor calidad que podemos encontrar en el país. Y nada menos que la cercanía para donde te gusta, para un monstruo de mercado que es la Ciudad de México, para las vías de comunicación, tanto para el Golfo como para el Pacífico, que le permitiría a esa producción en invernadero bajo condiciones controladas, pues obviamente tener un mercado pertinente. Entonces, convenzámonos que donde hay condiciones para el desarrollo de invernaderos es Morelos, por supuesto que sí, cuando se tienen esos tres elementos. ¿Cuál es el error y cuál es el problema? Creo que ha sucedido. Que seguimos inventando productores de invernaderos y no agricultores que aprovechen esta técnica. Se abusó de los programas que fomentaban el apoyo para la creación de invernaderos. Tú vas con invernaderos y ves unas estructuras totalmente endebles que con tantito viento ya están chuecas, no con la altura correcta, no con la técnica o la tecnificación apropiada para que realmente sea una producción adecuada. Esa es una bronca. La otra es que tiene que existir un acompañamiento a la inversa. No puede ser del invernadero al mercado, tiene que ser del mercado al invernadero. Es decir, revisar en la demanda local, pero también internacional, qué es la producción, qué es lo que te está demandando el mercado nacional e internacional, para que con ello las cuotas de producción anual puedan ser lo que produzca nuestros invernaderos. Y lograr con ello que primero tengas contratos que te garanticen salir de tu punto de equilibrio y el resto venderlo en el mercado libre. Déjame ponerte un ejemplo que fue real, Fernando. Cuando empezamos a impulsar esta actividad de los invernaderos, logramos tener un contrato con un supermercado muy importante a nivel nacional. Que no lo menciono pues porque no se cerró finalmente y no por culpa de ellos, esa es la verdad. Para jitomate saladet, que la gran mayoría de invernaderos se meten a la producción de jitomate saladet. El 90% del jitomate, no sé qué más es saladet. Cuando en el invernadero puedes tener, sí, eso, pero cherry, pero berenjena, pero muchos pimientos. El bola fue un éxito un tiempo. Es correcto. En este caso era saladet. Ok. El supermercado nos pedía entonces una producción a nivel nacional, o sea, para surtir su demanda nacional. Nos pedía surtir determinada producción mensual a lo largo del año, pero obviamente nos establecía un precio parejo todo el año, ¿no? O sea, un contrato de esta naturaleza, no puedes estar con una empresa de esta naturaleza con las variantes que el propio mercado te da cuando sale Sinaloa, cuando hay granizada, cuando no lo hay ¿me entiendes? Y esa es la ventaja de los invernaderos, que puedes tener una producción estable todo el año con un costo de producción moderadamente estable. En ese entonces, el punto de equilibrio por kilo del jitomate estaba a $2.50. El supermercado ofrecía pagar el kilo de jitomate por contrato a $7 el kilo todo el año. ¿$2.50 más empaque o ya $2.50 con todo y empaque? No, sin empaque. Nada más era la pura producción invernadera. Con empaque se iba a $4. Pon tú que $4, pero... Y no se trataba la mejor de que contrataras el 100% de la producción de tu jitomate, si contrataras esto, la mitad, con eso tenías garantizada el 100% de tu costo en tu invernadero, de tal manera que podías jugar con la otra mitad
con el precio libre. Imagínate cuando salía entonces, cuando pasa, por ejemplo, ahorita que empieza a suceder que los precios se van a 20, a 30 pesos el kilo, eso hubiera sido en tu promedio del año tu utilidad. Como este ejemplo, te puedo poner varios ejemplos que tendrían que retomarse. Es decir, es posible, es viable, pero como son invernaderos para productores muy pequeños, tienes que compactar oferta y tienes que encontrar una vía de distribución y comercialización también con empresas que a eso se dedican de manera profesional, de manera importante. No puede cada productor estar viendo dónde contrata su muy particular producción de jitomate, de berenjena, de pimiento, de pepino, etc. Tiene que haber algo que acopie y que direccione esa demanda para que entonces vaya hacia la oferta. Hacia allá debe de ir el invernadero. Porque, y así como el invernadero o cualquier otra cadena, los programas de apoyo sociales o productivos en el Estado, yo te puedo decir que ninguno, a lo largo de los últimos 15 años, ha estado vinculado al mercado. Exacto. O sea, que el mercado diga, oye, ¿qué demanda? No, pues queremos leche de estas características, queremos aguacate de esas características, y que sobre eso vaya el programa. Más bien es, hay 20 millones de pesos, ¿quién quiere? Llena los requisitos, invéntalos muchos de ellos. Claro. Y entonces es como se ha despejado mucho el recurso. ¿Cuál sería la postura de un gobierno responsable en el tema? Regresar nuevamente a la identificación de origen. Yo sí creo en la planeación organizacional de abajo hacia arriba. Sí, desde los sistemas producto, pero no es la misma necesidad de los sistemas producto del aguacate en Ocuituco que de los aguacateros en Buenavista del Monte. Sin embargo, sí hay una situación general, es decir, qué hacer con la calidad, con la producción del aguacate de todo el estado, cómo direccionarla, como hace ratito lo decíamos, en su comercialización. Pero ahora, primero identifiquemos cuáles son las necesidades de los aguacateros de Cuernavaca, es decir, de los de Buenavista del Monte, cuáles son los de Ocuituco. Y es ahí cuando el FAEDE famoso lamentablemente no ha sido aplicado. O sea, la idea no es mala, es muy buena, pero no ha sido aplicada o supervisada o acompañada de manera correcta. Algo parecido nosotros hacíamos sin que fuera obligado por un programa. Con el programa de desarrollo rural, nosotros hablábamos con los presidentes municipales, varios ahí te lo pueden decir todavía, y nosotros le decíamos, ahora sí que del tamaño de tu boca es lo que nosotros reaccionamos. Si tú le metes 4 millones a tu Consejo Municipal de Desarrollo Rural, nosotros le metemos otros 4 y traemos de la Federación otros 4, es decir, tripartito. Entonces tú imagínate lo que hubiera significado, por un lado, que ciertamente los diputados etiquetaran ese FAEDE de acuerdo a la proporción que el presidente municipal hubiera dicho que le metía a su propia actividad agropecuaria, ¿no? Es una negociación ya que te permite decirle al presidente municipal, hay FAEDE, tu techo son 10 millones, ¿cuánto le pones? Los 10, entonces ya tienes 20. Y con esos 20, ahora, a ver, aguacate de Buenavista del Monte, ¿qué necesitas? Ollas de captación, tecnificación de riego, sanidad vegetal, acopio, selección, empaque, perfecto, vayamos por prioridad. Pero eso es cómo poder multiplicar esos 20 millones con el recurso estatal, ¿no? Y con la gestión que el gobierno estatal tiene que hacer con la federación. Entonces ya se convierte en un programa para Buenavista del Monte, para los aguacateros de Buenavista del Monte, en donde esos 10 millones, por decir que los 10 se centrarán en ello, obviamente hay otras actividades. Sí, porque está repartido en varias cadenas. En varias cadenas. Pero lo pongo como ejemplo para mostrar lo que sí podría hacerse para multiplicar el recurso y atender de manera correcta una necesidad fundamental. Pero como es así, pues todo termina en aspersoras de mochila, para que le alcance a mucha gente. Pues como son confeti para que todos salgan en la foto. Algo, ¿no? Una mochilita de aspersión o una bombita, un bultito de fertilizante. De fertilizante, que hoy es la panacea. Todo mundo le mete al fertilizante. ¿Y cómo se encarece el fertilizante gracias a eso? Entonces, la planeación tiene que ser de abajo hacia arriba, ciertamente identificando la necesidad del sistema producto a nivel estatal y obviamente ir con una medición escalonada. ¿A qué te comprometes de resolver en este año? Si lo resolviste, órale, duplicamos al segundo año. Cosa que no es medida, no sirve para nada, ¿no? Tienen que ser, en la administración pública, como en cualquier ámbito,
Las cosas deben de ser auditadas, supervisadas y medidas. Hablando de las medidas y de lo supervisado, una de las cosas que nos tiene que medir y supervisar, incluso darnos vergüenza, es lo que sucedió con el arroz. Ah, caray. El arroz se sembraba, se peleó por mucho tiempo la denominación de origen. Si mal no recuerdo, había 12 molinos. Sí. Y hoy, si bien tampoco me equivoco, funcionan 3. Y de esos 3, quizás 2 son los que lo hacen de la manera más. Porque además ahora ya no hay arroz. Por ejemplo, en el arroz, ¿qué pasó en el arroz? Mira, Fer, te doy mi visión, ¿no? Obviamente no soy monopolista de la verdad, puedo estar equivocado. Ahora es al revés. La bronca de Morelos que tenemos es que es una tierra altamente interesante para el desarrollo, no del arroz, sino de varilla y de cemento. Perdón, te voy a interrumpir ahí porque no quiero interrumpirte a media plática cuando estemos, porque tenemos que ir a un corte. Sí, Fer. Los cortes no me los perdonan, entonces tenemos que ir. ¿Te parece? Va. Vamos a un corte, Ciudad de Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Solo por Lo de Hoy Morelos y TIX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Te esperamos. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy life coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su intimidad. Hola. 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. No se lo pierdan. Estamos de regreso, mi nombre es David Alanís y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta ViX Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos. Y por supuesto, tu opinión es importante. De regreso al programa Ciudad de Campo, el tema del arroz con Víctor Sánchez Trujillo. Platícanos del arroz, denominación de origen, marca, precio, y ahora no hay arroz. Tenemos que partir ahí de lo que no debería de permitirse, que es el desarrollo urbano, en donde son tierras tan ricas como son las tierras arroceras. Zapata. Mira, las tierras más ricas del estado son Acapancingo, Xochitepec, por supuesto las zonas conurbadas de Cuautla, Jojutla, Puente Digo, o sea, donde hay calidad, volvemos a lo mismo, agua y tierra son altamente interesantes para el arroz, pero también para la empresa fulanita que hace casitas y casotas. Entonces, las autorizaciones de los desarrollos urbanos que se han permitido en ese tipo de tierras, de entrada es lo que han obligado, presionado al tenedor de esa tierra a vender. Se le va
le dices a alguien que tiene 5 o 6 hectáreas que le van a comprar su metro cuadrado a 200 pesos, hace cuenta, si es un amigo, con todo respeto lo que voy a decir, de 60 años, como los que ando yo ya llegando, y hace, dices, pues con esto me retiro ya. Hasta luego el arroz, lo quise mucho, pero mis hijos también ya no le quieren atorar, así que bienvenidos esos 10, 15 millones que voy a obtener por mi tierra, que, o menos quizás, pero es una lana. Ese es uno. Pero también hablemos, por supuesto, de lo que ha pasado en la promoción en el cultivo. Y el problema que tenemos es que nuestros productores han decidido que siempre se mantenga este arroz por su calidad como un producto artesanal. Es decir, los costos de la producción del arroz son terriblemente enormes a diferencia de otros arroces tecnificados en donde vienen de otros países por sus volúmenes, porque aquí todavía es mucho del trabajo manual, muy artesanal, muy desde la plántula, muy desde trasplantar, o sea, y luego el cultivo, la cosecha, es muy artesanal. Esos costos elevan, por supuesto, entonces, su precio final. Y luego el problema entonces también es querer meter a nuestro arroz, tan solo el palay, pues el pulido, el que sale pues de campo, quererlo comparar y competir con el filipino o con el que viene de importación, sí, tailandés, todo eso, o con los arroces hasta falsos que también hay en el mercado. Y obviamente no puede ser así. Tiene que fomentarse nuevamente la producción del arroz a partir de que se le reconozca su precio diferenciado. Y ese precio tiene que pagarlo 3 diferentes ámbitos. Para que vuelva nuevamente el productor a interesarse, tiene que pagarlo el molino, aunque sea social, por supuesto. Tiene que compensarlo el gobierno de una manera, por más que me digan que eso ya está prohibido y que la palanca... No es cierto, o sea, es una compensación, es un bono de calidad lo que le estás dando al arroz. Y tercero, obviamente, el mercado, ¿no? Y entonces sí, y me consta, las amas de casa, yo soy restaurantero, tú lo sabes, reconocen precisamente cómo rinde, cómo se esponja, cómo es más fregón nuestro arroz Morelos Super Extra que el que compras ahí más barato. Entonces, es tener un precio diferenciado. Incentivar, pues, el precio del arroz de campo, palay, al productor, pero también regresar al esquema, porque para eso fueron creados los molinos sociales, pero también el privado, que por ahí queda todavía, de compensarle al productor ya en el producto final, en el super extra pulido. Es decir, mira, hablemos en plata. No sé ahora el precio, yo te hablo del último dato que yo tuve y a lo mejor no está muy alejado de cómo ahorita están las cosas. En la última producción que a mí me tocó saber en el 2006, como secretario, se cultivaron y se cosecharon algo así como 30,000 toneladas. Creo que ahorita andan como en 5,000, 6,000 toneladas. Bueno, esas... Antes tenías 1,000 o 1,600 hectáreas, ahora son, si llegas a las 500 ya son muchas. Las hectáreas ahí están, pero ya no se están cultivando o ya se van hacia otro, regresan a la caña y ya no la rotan. Entonces, eso es uno. El precio del arroz que me tocaba negociar con los molinos para que les pagaran a los productores, en ese entonces andaba como en 7 pesos pagado por el molino. ¿Qué negociábamos nosotros? Y mira que eran unos agarrones con el entonces secretario a nivel nacional, con Usabiaga, para que la federación le metiera 2 pesos, siempre y cuando el Estado le metía 2 pesos por kilo. Entonces estás hablando que de 7 se iba a 11 pesos, 11,000 pesos la tonelada. Y eso incentivaba al productor a cultivar su arroz. Pero esa es una parte. Tú revisa y creo que ahorita el molino, esas 5,000 toneladas, creo que la anda queriendo pagar en 7,000 pesos la tonelada. Muy barata. Pues muy barata. O sea, no hay una compensación al precio de un producto artesanal que no puede competir en el mercado si no es reconociéndole esa calidad. Pero luego la otra parte, en el valor agregado, es decir, lo que ya hace el molino. Para eso es la razón del molino social. El arroz palay se convierte en super extra pulido, se envasa y se mete en el mercado. Eso que costó al molino pagarlo a 7 porque tuvo una compensación de 4 pesos, lo termina hoy vendiendo ya envasado en este momento en 35, 40 pesos. Sí, que el 90% de utilidad. Es correcto. Pero esa utilidad resulta que no necesariamente es transmitida después otra vez al productor, que así debería de ser. Gano como agricultor, pero gano como socio de mi molino social,
pero gano como aportante al molino privado. Porque los molinos tronaron. Por esa razón, porque ahorita andan viendo a ver dónde caramba sacan arroz, además de las deudas que tienen, que ese es otro tema. Pero ¿sabes cuál es el principal problema, Fer, además de esto? Que no hicieron caso de manera oportuna y les puedes preguntar que cómo les insistimos de que se metieran a los mercados diferenciados. Ya el super extra no era lo único que tendrían que meterse. Si tú vas ahorita a la anaquel vas a ver deshidratados, precocidos, saborizados, especializados, que para paella, que para... ¿No es cierto? Y esas cajitas de 500 gramos te andan costando 60 pesos en el anaquel. Esos arroces con ese valor agregado, nuestros molinos no lo producen. Sí, además, por mucho que la importación no compite en calidad. Es correcto. Es correcto. Bueno, si nosotros queremos seguir metiendo nuestro arroz super extra en el anaquel donde está el filipino, pues así nos va a seguir yendo. Lo que tenemos es sacar a nuestro arroz, reconocerle su calidad, darle el valor agregado, darle el saborizado, darle la presentación y venderlo como lo que es, un producto con un valor diferenciado de calidad. Cuando el productor vuelva a recibir esa diferenciación en la bolsa, va a volver a cultivar. Si no, se lo va a seguir vendiendo al que hace casas. Esa es la bronca. Porque lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de los granos básicos. Hey. También, por ejemplo, las cosechas grandes de maíz, de sorgo del norte, no tienen la calidad de lo que se hace en Morelos, porque en Morelos también se mete mucha mano de obra. El sorgo y el maíz, los granos básicos en Morelos, estos años, ha disminuido dramáticamente la superficie sembrada, porque el productor ya no... Y mira que los precios están históricamente altos como nunca. Es correcto. Pero no lo están sembrando. Porque lamentablemente se les dejó a la buena de Dios nuevamente. Se perdió lo que se había avanzado en lo que se conoce como agricultura por contrato. Tanto en sorgo como maíz, el productor necesita tener 3 apoyos fundamentales. Porque obviamente ahí estamos hablando, por lo menos para el caso de Morelos, de una agricultura de subsistencia, temporalera, que dependemos de que Diosito nos mande agüita, y ahora con este tema que estamos teniendo tan irregular, tantito peor. Y con una producción promedio de 3 a 4 hectáreas por productor, pues es una mezcla que no le ayuda a que de eso... 3 son muchas. Por eso es promedio, no, hay cuates que tienen más y cuates que tienen menos, hablan de tarea incluso algunos. Pero entonces, ¿cómo lograr que esta agricultura de subsistencia por lo menos les implique un ingreso interesante al productor y lo sigan haciendo? Acompañarles. Primero en el establecimiento, paquete tecnológico, por supuesto, y me van a echar bronca aquellas personas que creen que es mal los subsidios. No hay de otra. No hay manera de que el productor pueda salir a competir con productores de otros países que están tecnificados, que tienen riegos, que tienen muchas cosas a su favor, contra nuestros campesinos que están en una agricultura, insisto, de sobrevivencia. Paquete tecnológico, es decir, apoyarles con subsidio nuevamente en la semilla, en el fertilizante, en el herbicida o en la agricultura biológica, por supuesto, en la agricultura, en la trilla, en la conservación. Luego también en el crédito. Cuando nosotros rescatamos lo que es el crédito a la palabra, ¿y sabes qué recuperación teníamos, Fernando? El 95% de recuperación de los créditos. ¿Por qué? Porque el productor pagaba porque le iba bien y cuando no tenía manera de compensar su pérdida. Para allá voy. Crédito a la palabra, que pues, sin intereses, eso es lo que el Estado tiene que absorber y lo hacía el Estado y por eso el productor pagaba. Y ahí están las dispersoras de crédito que no me dejarán mentir, que el productor cumple cuando tiene las condiciones para hacerlo. Pero eso es en el establecimiento. Luego en la cosecha, como bien dices, pues por supuesto el acompañamiento de entrada desde el contrato. Volvemos a lo mismo. No es cultivar por cultivar, sino tener la certeza que ya lo tengo vendido. Nosotros teníamos esa actividad de tener vendido el sorgo, sobre todo el sorgo, pero también maíz, a determinada empresa. Esa empresa garantizaba un precio de futuro, se le llama. Aquí se manejaba con la bolsa de Chicago de los futuros. Por medio de acerca. ¿Cómo se maneja el precio de salida de sorgo hacia octubre, noviembre del 2023? Pues a tanto, perfecto.
A eso paga las garantías. ¿Qué es eso? Un seguro contra el precio, Fernando. Poner una cantidad que no es el precio, pero para que lo entendamos, lo establecía a 100 pesos, que no es el precio, insisto. Ok, a 100 pesos se fija el precio de garantía, se paga un seguro, sale la cosecha. Si en ese momento, por situaciones de clima eventuales y demás, hubo una sobreproducción y el precio se caía, el seguro compensaba y pagaba la diferencia del precio. Si pasaba lo contrario, que era lo común, que había algún siniestro y demás, y lamentablemente se elevaba el precio, también el seguro lo compensaba. La empresa pagaba una parte, el productor pagaba una parte, el gobierno pagaba otra parte de ese seguro. Tenías garantizado el mercado, tenías garantizado el precio. Y luego también tenías garantizado que si por desgracia, por un siniestro, por sequía, por plagas y demás, tu producción no se daba, teníamos un seguro contracíclico. Pero todo eso, fíjate cómo se extraña, ¿no? Vamos a ir a un corte. Sí. Ya sabes que estas cosas son así y regresamos, ¿te parece? Qué bueno. Vamos a un corte de campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Te esperamos. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su intimidad. Hola. 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. No se lo pierdan. Estamos de regreso, mi nombre es David Alanís y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta ViX Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos. Y por supuesto, tu opinión es importante. Seguimos platicando con Víctor Sánchez Trujillo. Víctor, tienes un panorama muy completo del campo, un diagnóstico. Pero aquí hay varios sectores. Los sistemas producto, pero las organizaciones del campo. Les llamen como les llamen, o les llamemos organizaciones campesinas, organizaciones productoras, organizaciones sociales. Son variadas, muchos de ellos, la gran mayoría tienen enfoques productivos, pero mucho impacto social. Y han venido, son participantes activos. Sí. Aunque últimamente en estos últimos sexenios, sobre todo, pues han prácticamente estado en su etapa basal. ¿Cómo sería una correcta relación del gobierno con este tipo de organizaciones? Reconociendo las que en efecto son organizaciones sanas, que son organizaciones que auténticamente ven por sus agremiados y que por sus agremiados trabajan, porque las hay, Fernando. Como en todo, hay las buenas y las malas. Si algo aprendí a reconocer es eso. Y no voy a hablar de nombres, obviamente, para no meternos balazos en el pie, Fernando, pero las hay muy buenas que auténticamente reconocen, respetan y liderean las necesidades de sus agremiados. La gran mayoría de estas agrupaciones sociales, campesinas,
más que meterse con la actividad agrícola como tal, es decir, con los sistemas producto, que también lo hacen en alguna medida, están más bien para apoyar a los habitantes del medio rural. Sí, en su actividad de subsistencia, que muchas veces también es primaria, es decir, muchos habitantes del medio rural tienen su chiquero de traspatio, tienen su gallinero, tienen su pequeña huertita, su olla con la cual tienen alguna producción, pero no para vender, sino nada más para abastecerse, quizás para vender algo. Ese tipo de representación, cuando es liderada por organizaciones que tienen auténticamente un fin social, son bienvenidas. Aquellas que lamentablemente las hemos visto y las reconocemos también, ven en el campesino su manera de vivir eternamente, teniéndolos bajo eso y cobrándoles esa intermediación, pues obviamente son organizaciones que creo que de manera natural han venido poco a poco a menos, muchas de ellas incluso han desaparecido hasta donde yo he notado. ¿Qué trato de decirte? La organización es fundamental en todo ámbito. La organización en el campo lo es y en el medio rural lo es. Como se le llame si tiene una sigla. Mientras que esas siglas además no condicionen la circunstancia hacia lo político, como por ejemplo ahorita podría estarse cuestionando. Porque ahorita, ¿no? Muchas organizaciones campesinas y sistemas producto también ponen como sus agremiados como si fueran moneda de cambio. Exactamente. Mira cuántos votos te tengo y dame tantos recursos o tantas casas o tanto de esto o tanto de lo que. ¿Cómo lidiar con eso? Pues obviamente, si algo se ha logrado, creo, es que la gente poco a poco se dé cuenta que ya no es necesario esa intermediación, que las cosas pueden y deben de llegar de manera directa. Los programas sociales que para muchos, lamentablemente, son mal vistos, son no correctos, son incluso malos, en mi opinión, son altamente favorables para ese medio rural, por ejemplo. O sea, cuando los recursos económicos ya llegan directamente en ese tipo de padrones a los beneficiarios, las organizaciones campesinas de ese tipo dejan de tener una razón de exigencia y de condicionamiento. Pongamos un programa, a ver, adultos mayores, ¿te gusta? Obviamente todos los abuelitos en el medio rural saben que tienen derecho a esa pensión por el hecho de tener 65 años o más sin que necesariamente pertenezcan a esa agrupación. Pueden ellos o pueden los promotores, en este caso de la Secretaría responsable del programa, ir y levantar el padrón y tener su beneficio, con o sin la pertenencia de esa agrupación. Eso creo que es de lo bueno que ha sucedido en materia de apoyo de los programas sociales. Como Sembrando Vida, como Jóvenes, como muchos otros que yo sí creo que son programas que son fundamentales para equilibrar la situación económica en muchos espacios en donde no se tiene capacidad para salir adelante. Programas que deben ser perfectibles, ¿no? Todos. Voy a seguir, que finalmente es lo importante y lo interesante que puede mejorarse. La efervescencia política, Víctor. ¿Nos va a gobernar una mujer? Va a gobernarnos una mujer y nos va a gobernar la mejor mujer, Fernando. ¿Qué le pedirías a esa gobernante? No le pongamos nombre, yo sé qué nombre. No, yo sí le pongo nombre, se llama Margarita, Fernando. Adelante, bienvenido. Yo no tengo bronca en decir lo que creo, lo que pienso en tu programa. Margarita González Sarabia. Yo creo, mira, la conozco y es una mujer de entrada que es honrada. Y eso es el elemento más importante que hoy necesita la actividad pública y política. Cuando una persona puede demostrar fácilmente el origen de sus recursos, el origen de lo que... El dinero es como el amor, Fernando, no se puede ocultar. De momento. Es así, la honradez es así, ¿no? Entonces, cuando realmente vas con esa bandera y demuestras que en tu quehacer vas a actuar de esa forma, es una máxima que seguramente deberá de generarse hacia lo demás. No cambia por decreto, no teniendo una mujer honrada como la vamos a tener, automáticamente todo el universo se convierte en gente honrada, pero es un gran inicio. Esa es una. La otra, un gran compromiso social. Tú le escuchas invariablemente hablar de cuál es su reto que tiene de frente. Y como ella lo dice, ella ve en esto la oportunidad de servir. Auténticamente es eso. Ella vio, ella sintió, ella se dio cuenta que tenía las condiciones, el momento y la oportunidad para venir a tener una responsabilidad de servicio, como la ha tenido en su formación ideológica desde que tenía
16, 17 años que andaba en diferentes comunidades rurales como maestra rural y también generando beneficios de tenencia de tierra para campesinos y para gente de esos lugares, aquí en el estado y en otros lugares. Así que es eso. Y luego también su estilo, su manera de hacer las cosas. Es colectiva. Yo no sé ya cuántas, los que le hemos acompañado te lo pueden decir, ya no sé cuántas carpetas tiene hasta este momento, escuchando y aplicando y apuntando, aprendiendo. Lo que yo decía al origen de esta plática, ¿no? Yo le aprendí a gente talentosísima del medio rural y lo que modestamente sé, empíricamente si quieres, porque no tuve la bendición de tener una profesión cercana al desarrollo rural o al desarrollo agropecuario, lo sé porque escuché, porque aprendí y porque seguí las sugerencias y los consejos de la gente que sabía del tema. Así es ella. Escucha, apunta y atiende. Y te aseguro que esa va a ser su manera, su forma de hacer gobierno, de manera colectiva, escuchando, no diciendo que ella tiene la verdad absoluta y que ella ya conquistó Marte y como ya conquistó Marte ahora viene a conquistar el mundo. Que todo el mundo la ama y la idolatra. Exactamente, que es la divina envuelta en huevo. No, la manera sencilla, la manera honesta, honrada de decir, vamos a hacer todos, como ella dice, esto es de todos, no es de una persona. Eso me motiva mucho, Fernando, y creo que en ese sentido estamos. Hay un equipo grande agropecuario, pero en la casa de enfrente, yo también tengo mis posturas, ¿no? Claro. En la casa de enfrente, yo no le voy a la casa de enfrente de decirlo, también hay una mujer. Sí. Morena, de Morena también. Ex morenista, okay. Que todavía Cuernavaca está tapizada de sus lonas con el presidente. ¿Cómo va a estar ahí el tema? ¿Cómo lo ves? Mira, no únicamente va a estar ella, entiendo que puede haber incluso otras 2 mujeres más. Movimiento Ciudadano, entiendo que también va a postular una mujer. A la amiga Jessica Ortega, pues, es una amiga que también, por ejemplo. Y ella es una gran contrincante. Y entiendo que el PAN estaría en esa definición y en una de esas venga una señorona como Mayela Adame, que sería extraordinario. Y entonces la oferta va a ser muy interesante, que tengamos en el Estado la oportunidad de decidir de 4 mujeres y que sea, como yo creo, como creo que es la que yo defiendo, la que en este momento tiene las mejores condiciones, cualidades y capacidades para gobernar. De ella me toca hablar, Fernando. ¿Cómo tiene que ser el gobierno que venga? Porque mira, el sexenio que está por terminar del gobierno del Estado ha sido un gobierno que en lo general ha sido lamentable. Para mí ha sido un sexenio lamentable. Y es de Morena. ¿Cómo quitarte ese estigma? Mira, yo creo que en todos los colores hay buenos y malos. En todos lados, en todo ámbito de competencia, hay gente que saca adelante sus resultados, saca adelante sus responsabilidades y hay quienes no. Eso no está endosado a un color, a un partido, a una pertenencia. Así como hay esos ejemplos, los hay otros en donde los resultados hablan por sí solos. En lo personal, cuando yo acompañé, y lo digo con toda honestidad, a la idea de que Andrés Manuel fuera presidente de la República es porque los resultados que dio en el gobierno de la Ciudad de México a mí me convencían. Lo que hizo en materia de seguridad, lo que hizo en materia de los programas sociales que después fueron adoptados a nivel federal, el desarrollo urbano que generó en la Ciudad de México, me hablaban en ese momento como gobernador de la Ciudad de México, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo que para mí era seguramente un indicio de lo que podría hacer como presidente. Entonces, yo creo que hay que juzgar a la gente por sus resultados y en este caso a la candidata en función de lo que ha hecho y de lo que propone hacer. Sí, porque indudablemente no es el mismo escenario, Cuauhtémoc que era un verdadero invasor, pues, ni siquiera que era fuera de aquí, o sea, pero Margarita sí es una gente de Morelos. Correcto. Y que tiene toda una trayectoria que realmente es indiscutible, ¿no? Que bueno, es un buen perfil y esperemos que tenga todo el éxito. El tiempo nunca nos alcanza, Víctor. Algo que quieras agregar, que no te haya preguntado, que quieras. Pues mira, medio
salpicamos algunos temas ciertamente del sector agropecuario que es tan muy amplio. La acuacultura, la ganadería. Yo pensé que me ibas a echar algún balón de la porcicultura, que es como se le echaste a mi amiga Margarita. Pero hay mucho tema, por supuesto, el sector agropecuario y el sector rural, porque no es todo la actividad primaria en el sector rural. La actividad económica en el medio rural es riquísima, es enorme. Las cocineras tradicionales, las artesanías, el turismo rural. Si algo creo que debe de tener nuestro estado como punta de lanza de desarrollo económico, es el turismo rural, Fernando. Es lo personal lo que creo. Lo que vamos a hacer es un compromiso, Sí. Que cada mes podamos platicar. Órale. Porque esto va a ir caminando. Sí. Entonces cada mes analizamos, oye, pasó esto, dijeron esto, sucedió esto, y lo analizamos. ¿Cómo ves? Gracias y encantado la vida, Fernando. Pues ya es el compromiso. Pues Víctor, no me queda más que agradecerte. Al contrario, tu médico. presencia, tu experiencia, tu expertise, que eres un licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias. Te voy a donar ese título, porque realmente sabes mucho más. Que le he aprendido a grandes maestros como los médicos veterinarios, como a porcicultores tan chingones como lo eres tú, Fernando. Pues te agradezco mucho y pues nos vemos a la vuelta. siguiente, que será, te traes la paella para la otra porque va a ser una paella deliciosa. Hoy me toca hacerla, voy a para allá. Entonces, pues te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti, Fernando. Bueno, pues con esto damos por terminado el programa de Ciudad y Campo. Los invitamos a que nos acompañen en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos, en YouTube, en Facebook, en el canal 10.1 de Dix Televisión. Es televisión abierta, ya estamos en Easy, en las cableras. Y pues nos vemos a la siguiente en este programa de Ciudad y Campo. Hasta luego, soy Fernando Aguirre. Buen día.